ya no hay una China, que la China es más capitalista que nadie. Ahora, ¿qué Rusia te va a estar dando nada? El mundo ha cambiado y hoy por hoy, nos guste o no, los Estados Unidos siguen siendo economía política, económica, militar, la número 1 del planeta. Pero Noboa logró estar en la posición del hegemón y en primera fila. ¿Eso abre una ventana? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que se presenta dentro del futuro de la política internacional de nuestro país, especialmente en la relación con el gran gigante del norte como es los Estados Unidos, con relación a las políticas que está implementando en este momento el presidente Donald Trump, que tiene que ver específicamente con este accionar en contra de los inmigrantes, no solamente ecuatorianos, sino inmigrantes de todo el continente, del cual pues ha iniciado en una campaña de deportación de los mismos. Hay algunas incidencias que se dieron en estas últimas horas, en este último fin de semana, que involucran, por ejemplo, también al gobierno de Colombia, y que en primera instancia no recibieron 2 aviones militares con migrantes colombianos, y luego pues como que se crispó el tema diplomático para luego entrar en un tema de entendimiento. Pero ¿qué pasa con el Ecuador? ¿Qué va a suceder con los migrantes ecuatorianos en caso de que sean detenidos o de pronto esta relación importante del presidente Daniel Noboa con Donald Trump en su posesión, que estuvo en primera fila, va a servir de mucho de pronto, o quizás no sirva, para que la política con los ecuatorianos sea diferente? Es la inquietud que la vamos a analizar con el doctor Esteban Santos, importante analista en temas de política internacional, aquí en la programación de Frente al Personaje. No olviden ustedes que estamos en las plataformas de Global Opinion. En nuestro canal de YouTube, usted se suscribe, nos ayuda mucho con sus likes y también sus comentarios. En las redes sociales de Global Opinion, esto es en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en TikTok, usted va a encontrar alternativas informativas como son resúmenes de noticias del ámbito nacional e internacional, así como la coyuntura inmediata de lo que pasa en el país, la va a encontrar en las redes sociales de Global Opinion. Así es que también siga nuestras redes sociales y ayúdenos, comenten, dennos sus likes, que también es importante. El programa llega gracias al apoyo de... Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. La hueca guarandeña. La mejor hueca del Ecuador. Gracias, Esteban, por estar en la programación. Bueno, ¿y cómo concibe lo que está pasando en este momento? Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, entra realmente con una política bastante dura a cumplir lo que había manifestado en la campaña electoral en los Estados Unidos, de que iba a haber una deportación de ilegales, ciudadanos ilegales, pues masiva. Y así como que comienza a darse, y hay preocupación también, porque los ecuatorianos hay bastantes, y que no tienen papeles. ¿Qué puede suceder? ¿Cómo ves tú este asunto, Esteban? Querido Osvaldo, este es el mejor ejemplo para todos quienes quieran estudiar ciencias políticas, relaciones internacionales, los que quieran una vida como internacionalista. Lo que acaba de hacer recientemente el presidente Petro es el mejor ejemplo de todo lo que no hay que hacer, de cómo la sobreideologización estuvo por encima de uno de los principales pilares en las relaciones internacionales, el pragmatismo en las relaciones internacionales. La pregunta es muy válida, no hay duda, los Estados Unidos sigue siendo el hegemón y de largo, sigue siendo la primera potencia en lo económico, en lo militar. Tú dices, ¿se impuso, digamos, en este caso el presidente Trump? Yo lo que digo, sí, por supuesto que sí. Frente a lo que manifestó Petro, que fue ayer, fue el boom, pues el rompimiento casi de relaciones diplomáticas. Por eso digo, dejemos claro toda la estupidez, es que no hay otra palabra. Estoy hablando hacia la política exterior de cómo todos 200 años tenían de relaciones pacíficas, buenas, Colombia y los Estados Unidos. Sale el presidente Duque, incluso firman un memorando de entendimiento en donde se eleva la categoría a socio estratégico en la región. ¿Sí? El mejor partner que pueda tener los Estados Unidos. Los colombianos tenían un trato especial en migración, por supuesto, en los aeropuertos. Firman el acuerdo de libre comercio. Sí, es el país en la región socio estratégico. Por eso les digo a todo el que quiera justamente una vida internacionalista.
el individualismo, cómo puede una cuenta de Twitter dañar una relación amistosa de tantos años y de cómo por un transcurso de unas horas frenéticas la política exterior cambió para siempre. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un Donald Trump que ha dicho, yo vuelvo con todo, vuelvo a la política, sí, de imponer, del más duro. Está claro. Que voy a hacer, como se decía Osvaldo, la salida más grande, la expulsión más grande de migrantes ilegales, indocumentados, más grandes que se ha visto en la historia. Pero dice, son delincuentes, esas expresiones, toda la todo lo que retórica dice de el hombre, ¿no? Y entonces, que no solamente ha merecido rechazo en Colombia, de Petro, también en algunos sectores de los propios Estados Unidos, ¿no? Entonces, querido Osvaldo, y qué bueno que lo digas, para que no exista un ápice de duda, porque aquí en Latinoamérica hemos estado conflictuados en algo que no debería haber conflicto. No, es que la soberanía y que aquí no somos colonia de nadie. ¿Quién quiere serlo? Entonces, como éramos muy soberanos en su momento en el Ecuador, no firmamos un acuerdo con los norteamericanos porque éramos muy soberanos. Ok. Hoy día, el Ecuador es el único país que tiene una salida a la cuenca del Pacífico que no tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Y este sigue siendo nuestro principal socio comercial. Ok. Hoy día hay un Colombia, a través de un Petro, que al parecer no le han gustado las formas. Porque yo no llego a entender cómo en la administración de Joe Biden, que ya salió, se deportaron 14,000 colombianos. Y ahí no pasó nada. Ahí no me rasgué las vestiduras, ahí no me pareció. ¿Cuál es el cambio? Yo quiero pelearme con Trump, al parecer. Bueno, pero si yo tengo un problema es por tema ideológico, de pronto puede ser, ¿no? Pero entonces, Osvaldo, que sea ese choque. Entonces veamos pero ¿no dime. estaba Petro también quizás en su derecho de decir, no recibo esos aviones y como así, a ver, si no tengo detalles, ¿qué es lo que están trayendo? ¿Estoy en mi derecho de impedir la llegada de mis connacionales? Eso es lo que estaba en juego. Porque otra vez, si no me gustan las formas de cómo le estás tratando, de cómo les metes en el avión, para eso tienes los canales diplomáticos, para eso tienes toda una parafernalia de funcionarios que sabrán justamente a través de la diplomacia, notas, textos, cartas, fórmulas de cómo hacemos para cooperar. Pero si yo mando un tuitazo y le digo, ¿y usted quién se cree, hijo, tal cual, y ni sé quién es más chévere? Terminas bombardeando una política exterior y por eso decía de 200 años, un impasse así de grande. Cuando se rompió pues Colombia con Panamá por el estrecho, justamente por el canal de Panamá con los Estados Unidos. O si uno quiere al 96, cuando se le retiró la visa al entonces presidente Pastrana. No veo un recuento de algo tan grave como lo que ha pasado. Pero entonces sigo el guión, Osvaldo. Ya. No me gusta cómo les trata y soy soberano y no le voy a tolerar a este imperialista que me trate como ciudadano de segunda, que fue lo que dijo Petro. Ok, ¿cuánto le duró pues su soberanía? 5 horas. ¿Tuvo que dar marcha atrás, tú crees, Es que en no ese caso? Que fue exactamente lo que pasó. Trump le dice así, usted no va a dejar porque, ojo, salen los aviones, ya estaban en el aire. Y en el aire, Petro manda un primer tuit a las 6 de la mañana. Y dice, vamos a recibirles con flores a nuestros paisanos y por supuesto que Colombia se respete y la hará. 6 de la mañana. 40 minutos después se borra el tuit. Nadie les recibió con bombos y platillos y con ninguna flor. Y después se manda un comunicado diciendo que saben que no, ya no autorizo. ¿Cómo que ya no autorizo? Vuelos que ya estaban en el aire. Y entonces Trump le dice así. Bueno, pues entonces ahora sí viene en serio lo que yo creo, porque Trump necesitaba dejar bien claro que esto viene en serio. Y entonces, ¿quién se presta para esto? Colombia. ¿Cuál es la repercusión? Inmediatamente se cierra la embajada, toda la sección consular. Todos los colombianos que pagaron el dinero, que estuvieron esperando cupos, que todo el tiempo. Claro, ya no había servicio de visados, nada. Todo cerrado, toda la cooperación cerrada. Visas terminadas. Cero. Y todas las exportaciones que usted, Colombia, lo traiga a los Estados Unidos, 25%. Y en una semana, si esto no cambia, 50%. ¿Qué le dice Petro? Ah, sí, yo no soy ningún esbirro, no soy otra vez, y sigue y sube la retórica a través de Twitter, no a través de la diplomacia y los canales. Y le dice, si tú haces eso, pues yo voy a hacer otro Allende y moriré en mi ley. Y entonces ya se daba por muerto. Y al final, otro tweet. Ministro de Economía, si es que ellos nos suben los aranceles, pues yo también. ¡Guau! Entonces, Colombia, igualito, un país de casi 50 millones como es Colombia, con uno de 320, que es el hegemón del mundo. Ajá, que igualitos. Estás a todo.
no me dejen mentir, vivimos en una época de la información en tiempo real. ¿Cómo amanecieron los mercados al siguiente día? El peso otra vez supera la barrera de los 4.300 pesos por dólar. Obviamente que eso iba a pasar. Se devaluó totalmente el peso. Pero vean otra vez. Y Osvaldo, aquí viene ya No digas eso porque habrá muchos ecuatorianos que se van a ir a la frontera a comprar. A seguir haciendo compras. Pero es que esto es un tema de oferta y demanda y de miedo. Si es que yo sé que viene San Valentín en 2 semanas y de repente me dicen, ¿saben qué? Sus flores van a costar 25% más y de aquí capaz hasta llegar a San Valentín el 50% más. Caramba. Dios mío. Y entonces, claro, los ecuatorianos nos tenemos que estar frotando las... Eso decían, muchos ecuatorianos decían, es momento, es propicio. Como cuando en su momento Rafael Correa con el ATPDA dijo, llévense y métanse en su ATPDA sus preferencias arancelarias por donde puedan, dijo el presidente entonces. Yo estoy seguro que hubo una borrachera en la embajada colombiana única. Si tu principal competidor se está disparando en el pie y dice, yo no quiero esas medidas competitivas, ¿qué haces? Son flores, por Dios, ¿cuáles vas a comprar? Las más baratas. Y el Ecuador no tiene esa cuota de mercado porque no tenemos el acuerdo comercial. Y entonces decía, ¿cuál es el nirvana de todo esto, querido Osvaldo? ¿Qué se logró con esto? 5 horas después se manda un comunicado, la Casa Blanca dice, ahí está, clarito, se va a cumplir a rajatabla lo que nosotros le hemos ordenado. Colombia queda... Ya, pero no creo que haya dicho lo que hemos ordenado. ¿Cómo que no? Pues. Lo que hemos ordenado. Pero, y yo puedo leer exactamente pero el comunicado. Colombia es... soberana, libre, independiente, pero hermoso. Los ¿Cómo? países son soberanos, pues en este Por caso. eso, Todos pues, los querido países Osvaldo, tienen su autodeterminación. Por Dios, entendamos Pero cómo ejerces ¿Cómo esa Estados Unidos soberanía? puede ingresar así y ordeno y dispongo? Ahí está la No ley se del más puede fuerte. dar, pues, en ese y caso. entonces, ¿qué hacemos? Lancémonos y aceptemos el comunicado del dictador Maduro que se permitió decir, venga Petro, yo sé cómo enfrentar esta retórica del imperio. Y entonces le regreso a ver a Díaz-Canel en Cuba, soy otra vez el mejor amigo de Nicaragua, pero ¿te das cuenta? Colombia pasa de ser el socio estratégico del hegemón y ahora con 2 tweets, ¿qué es lo que hacen? Urgente, cumbre de la CELAC, que está presidida por otra presidenta de izquierdas. Y yo espero, lo digo de corazón, que al Ecuador ni se le ocurra llegar ahí. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Que Colombia ahora se acaba de alinear con estos países. ¿Quiénes son los únicos que podrían ser realmente disruptivos? Ya no hay una Argentina de los Kirchner, por Dios. Ahora Milei es el socio estratégico en el sur, que es el país que está hablando de un posible acuerdo comercial, el único, porque con Ecuador no va a haber. En el Centroamérica, con Bukele, queda el cinturón del centro. Veamos qué pasa con México de Sheinbaum y qué pasa con el Brasil de Lula. Pero mientras esto pasa, concluyo con estos. ¿Vale? Claro, es que son 2 países fuertes, pues México y Brasil también es para pensarlo. Yo sé que Trump se ha ido con todo, ¿no? Bueno, pero entonces, mira esta idea. Colombia tiene una relación comercial con los Estados Unidos de $13,000 millones. 13,000 millones de dólares. Todos estos datos que yo doy me encanta porque siempre estamos sujetos a conversar. Lo que tú avisoras es que ahora sí van a llegar los aviones sin problema. Es que siempre llegaron, Osvaldo. Coordinarán y bueno, tendrán que recibirles con flores y todo. No, ¿quién le va a recibir con flores tampoco? Es que eso es lo que... ¿Qué ganaste, Osvaldo? Nada. Lograste desprestigiar a tu país, lograste que Colombia, los mercados se convulsionen, lograste que toda una comunidad internacional te vea como un país no alineado y alejado, lograste que internamente todos se unan en tu contra y al final que dijiste que soy súper soberano, mentira, porque aceptaste la imposición directa de los norteamericanos. Punto. ¿Qué ganaste con esto? Y por eso Perdiste, es que les digo, ¿no? Perdiste aparentemente todo el que quiera estudiar ciencias políticas, entiendas el principio del pragmatismo, Osvaldo. Lo que hizo Colombia, lo que hizo Petro, es el mejor ejemplo de todo lo que Pero esto es entonces, en lo mismo, parafraseando, ¿es un ejemplo de lo que puede pasar con otros países en América Latina? De lo capaz que está en este caso Donald Trump y los Estados Unidos para imponer en este caso su política. Y gracias por migratoria. la pregunta, porque es exactamente lo lógico. Bueno, y entonces, ¿cómo quedamos? ¿Te guste Novoa? No te guste Novoa. No me puede importar menos esto. No puedo dejar de reconocer, Osvaldo, a quien nos ve, que Novoa logró que 200 años los Estados Unidos jamás han invitado a líderes internacionales. Trump es disruptivo, cambia las reglas. ¿Invito a quién? A quienes yo me siento políticamente alineado. No, es que pagó. No, es que porque es el yerno, el nieto, el padrino de Bobby Kennedy. Ya digamos sí a todo.
Pero Noboa logró estar en la posición del hegemón y en primera fila. ¿Eso abre una ventana? Por supuesto que sí. ¿Cuál fue la primera y única canciller que ya se tomó fotos con el flamante secretario de Estado Marco Rubio? La señora Sommerfeld, a quien yo he sido muy crítico en el pasado. En esto no puedo dejar de reconocer que es un aplauso, es una ventana. Nadie está diciendo que me estoy vendiendo a nadie. Entiendan, por Dios, intereses, no posiciones. Intereses, pragmatismo. Osvaldo, ¿qué hizo Perú? 10 presidentes en 5 años como primos de hermanos buenos que somos con nosotros. Y aún así, con una presidenta que no tiene la aprobación ni de su familia, logra tener una inversión multimillonaria china para el puerto de Chancay. Logra que los Estados Unidos inviertan para su repotencialización ferroviaria. ¿Qué está haciendo Panamá? ¿Qué hizo Chile? Puedes tener gobiernos de izquierda, después viene uno de derecha y ahora otra vez viene uno de izquierda. Bueno, es que ahí manejas políticas, ¿no? Política de Estado políticas seria. que se respetan, en este caso, cualquier tipo de gobierno o cualquier ideología que vaya llegando. Entonces, Osvaldo, eso que acabas de decir es lo más de fondo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Ecuador? Por Dios, ¿qué tiene que hacer el Ecuador? ¿A quién tenemos que regresar a ver como socio? ¿Quién nos va a ayudar en cooperación? ¿Quién nos va a ayudar en seguridad? ¿Dónde están las inversiones y los capitales hoy por hoy? ¿Están en Rusia? Nadie dice llévate mal con China, no lo estamos haciendo, pero ¿por qué queremos regresar no a verle al hegemón? Ahora imagínense Bueno, del pero otro lado. Ahora, ¿qué chance te va a dar el hegemón, en este caso los Estados Unidos? Pues, entonces, porque Trump no es pues tan partidario, ya lo dijiste tú, Argentina va a ser de pronto el único que va a negociar un tratado de comercio. Con los Estados Unidos. ¿Y Ecuador qué? Bueno. ¿Qué papel va a jugar? Pero volviendo al tema de los migrantes, entremos a ver cuál es la realidad de los migrantes ecuatorianos que van a estar o que están en los Estados Unidos. Querido Osvaldo, justamente por eso, el Ecuador no va a tener un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Necesitamos ver cómo están nuestros migrantes. Por supuesto que sí. En el sur ya está claro. Es la Argentina de Milei el socio estratégico de la administración Trump. En el norte, ¿cuál es el socio estratégico? Pasa a ser El Salvador con Bukele, que incluso están tratando y ya se está firmando acuerdos para recibir migrantes de terceras nacionalidades. Te queda el cinturón del centro. Si Ecuador logra entender y si los Estados Unidos logran comprender la alianza estratégica que puede ser geopolítica con un país que pueda estar justamente viendo los mismos intereses, ¿cómo no va a ser eso importante para el Ecuador? Tenemos un problema serio con los migrantes. ¿Van a venir? Por supuesto que sí. ¿Van a salir en las situaciones paupérrimas en las que se encuentran? Por supuesto que sí. También tengo que celebrar, otra vez, cuando tengo que ser muy firme lo he sido, que el Ministerio de Relaciones Exteriores, la parte de movilidad humana, ya presentó públicamente un plan muy bien organizado de cómo se les va a recibir y de cómo se les va a entregar trabajos emergentes y sobre todo estas ayudas iniciales a estas personas que vienen sin nada. O sea, tú dices, ¿tenemos un plan en este momento para el retorno de los migrantes que de la manera más objetiva, celebro y aplaudo que se publicó, y esto es público, por parte de Movilidad Humana en Cancillería. Sí, pero no era tan contundente que digamos ese plan, ¿no? ¿Por qué no? El financiamiento, ¿cómo les vas a financiar para que los migrantes retornados puedan sostenerse acá? Yo no soy ningún vocero del gobierno, lo que trato de decir es cuando se hacen bien y cuando se hacen mal las cosas. Primero, ¿necesitas cooperación directa con los norteamericanos? Está claro que sí. Yo no logro entender, y ojalá México también entienda, que tenemos que ya cerrar este impasse, que México está sufriendo mucho en su frontera sur, que muchos ecuatorianos están pasando las de Caín en este momento en México. Por Dios, ojalá tengamos estadistas que entiendan, ya veremos cómo se solucionan todos los impases, pero hoy enfoquémonos en intereses conjuntos. Mientras esto pasa, ¿cómo coordino? Directamente con los Estados Unidos para que vengan esa repatriación, por supuesto respetando el derecho internacional humanitario y por supuesto sabiendo quiénes son. Es lo que reclamó Petro, pues, o sea, que sean tratados con dignidad los migrantes. Pero es que, Osvaldo, no porque están en esa condición. Volvemos a decir lo mismo. No muchos son delincuentes, como los dicen. Pues, tal vez, y agradezco justamente esto para que se termine de entender, Osvaldo. En diplomacia, las formas son el fondo. En diplomacia las formas son tan importantes como el fondo. Entonces, una cosa es con una comitiva de alto nivel, una cosa es presentando planes de cooperación, debemos saber cómo va a ser esta ayuda porque a usted interesa que salgan estos migrantes, a nosotros nos interesa repatriar a los nuestros, por supuesto que sí. Entonces, una fórmula es cooperando directamente, otra cosa es mandando un tuitazo y diciéndole quién te crees vos. Claro, muy visceral. ¿Y perdió quién?
si estás en una lucha David-Goliat. Lo último que queremos los países que somos más pequeños es estar como un punching bag, Osvaldo. Yo no quiero estar entre los Estados Unidos o la China y estar ahí en la mitad. Ahora, lo que se evidencia es que son quizás 3 países que están bien afectados en el continente. Todos. El tema de Venezuela, Colombia y Ecuador, que tiene una gran cantidad de migrantes. Centroamérica. Sí, yo me refiero muy también, sí, tienes razón, pero a Sudamérica, por ejemplo. Sudamérica, Venezuela, Colombia, sí. Ecuador. Yo me atrevo a decir que la migración hacia el norte es un tema muy fuerte. Perú tiene un problema también de migración muy fuerte. No puedo dejar de reconocer lo propio con Brasil, que es todo un continente. Cada quien tiene sus diferentes formas de poder lidiar con el tema. En el caso ecuatoriano, yo creo que hay que dejarlo más claro que nunca que el Ecuador ya dejó de ser esa isla de paz que se nos decía en el pasado, que el problema de la inseguridad ya nos explotó en la cara, que ya hemos entendido que no es el Estado el que tiene que dar las plazas de trabajo o que tenemos que devaluar una moneda para supuestamente subsistir. ¿Cómo hacemos entonces para vernos como un país serio en el concierto internacional? Dejemos, por Dios santo, ya la ideología de lado y seamos pragmáticos. En 2 semanas, Osvaldo, se define el futuro del Ecuador. Hoy día, mientras estamos grabando este programa, el presidente electo venezolano está aquí en el Ecuador, Edmundo González Urrutia. Yo sí celebro que el Estado ecuatoriano en esto esté a la altura de la historia. A ver, nadie quiere un Juan Guaidó 2.0. ¿Cómo no voy a dejar de reconocer que hay un presidente que le va a recibir con honores de primer mandatario? ¿Qué hago? Invito a los alcaldes para que puedan estar y acompañar. Y ya te das cuenta de quién sí está alineado y quién no. Y por último, concluyo esta idea. Sí, Permíteme concluir la idea. Ver cómo asambleístas con nombres y apellidos de la Revolución Ciudadana que salen a decir, bravo presidente Petro lo que usted ha hecho y repudio que esté aquí González Urrutia porque es proselitismo, esa es la mejor campaña para quienes nos están viendo y qué tipo de país queremos. Bueno, entonces tú estás dando la razón en este caso, es un proselitismo político. ¿Por qué va a ser lo que se proselitismo? está haciendo en este caso por parte del presidente. ¿Por qué voy a dar la razón a eso? Entonces no es ¿A qué proselitismo momento? político. ¿Cómo es proselitismo político reconocer quién es el que ganó? No, pero el momento en el que González llega Urrutia González al que le sale perjudicaron. de Costa Rica, fue a Panamá, ha dado una gira por todos los países latinoamericanos. Está en este momento en el Ecuador. ¿Por qué usted no le va a reconocer al presidente electo? ¿Y por qué usted no se alinea del lado correcto de la historia? Que me digan que esto es proselitismo. Las justificaciones que tienen en este caso el alcalde de Guayaquil... Es el único que ha respondido bien para mí. Dicho claramente, sí, es exactamente. Le invita para el 4 de febrero. Porque es una aquí está dice, claro que hay un doble sentido. Venga y hablemos acá, almorcemos acá, pero hablemos también con esta agenda del país. También tenemos problemas internas y exactamente. Es el único que reconozco, porque las otras, no, es que justo no estaba, Pavel no, como a mí ya me juzgaron por esto en el TSE, entonces mejor no. Está claro cómo cada quien se va alineando. Pero de Aquiles Pavel Muñoz también le pone 3 puntos, ¿no? Que tienen que ver. Le dice, yo no puedo porque para mí esto es proselitismo, entonces no voy a asistir. Pero el otro le pide, dice que defina el asunto de que le paguen lo que le deben a Quito. Temas de seguridad, que inviertan en seguridad lo que invierte el municipio de Quito. Responde con política. Repito, para mí el único que estuvo a la altura... de la nueva línea del metro también está diciendo. Sí, para mí el único que respondió bien fue Aquiles. Que doña Marcela, que no, que estaba afuera, que estoy viendo por otro lado, que no sé. Repito, Osvaldo. Muy tibia, ¿no? En ese aspecto. Los que nos están viendo, porque esa es para mí la mejor campaña que puede haber. No ponerse a bailar en TikTok y decir quién hace más ridículo que otro. El tipo de país que queremos. Y esto se va a decidir en 14 días. Entonces, ¿qué tipo de país queremos? Imagínese usted ahora que, digamos, que gana nuevamente el socialismo del siglo XXI. Es que me toco una fibra porque digo, Osvaldo, ¿cómo vamos a tener una relación entonces cuando se dijo que el principal asesor, si es que llega la señora Luisa, será el expresidente Correa? Alguien que está declarado como no elegible para entrar a los Estados Unidos por corrupto. No lo digo yo, eso lo dice expresamente el Departamento de Estado. ¿Cómo vas a sentarte a conversar de todos estos ejes tan importantes de migración, de seguridad, de cooperación, con alguien que ni siquiera puede pisar ese suelo? Habrá una política como la que mantuvo Correa, pues. ¿Qué? No tan cercano a los Estados Unidos. Querido Osvaldo, una cosa era con guitarra y ahora, como decimos en el argur, con charango o violín. Porque una cosa era en el 2010 cuando toda la región decidió irse al socialismo del siglo XXI y cuando en el 2010 el precio del petróleo estaba a $120. Otra es a 2025 cuando ya estamos pagando la cuenta del Chuchaqui. ¿Con quién te vas a aliar? ¿Qué Argentina te va a dar nada? Ya no hay un México que tampoco te lleves bien y ya no hay una China, que la China es más capitalista que nadie. Ahora, ¿qué Rusia te va a estar dando nada? El mundo ha cambiado y hoy tienes unos Estados Unidos que son muchísimo más dientes, sharks.
que están mucho más, creo que es una política mucho más coercitiva. Y por eso es que creo que los latinoamericanos, el concierto internacional tiene que entender el momento histórico que estamos viviendo. Eso sería un retroceso muy, muy fuerte para el Ecuador, porque la política exterior, hoy más que nunca, va a dictaminar gran parte de lo que pase e influye directamente en la vida de los ciudadanos. De aquí, repito, a lo que está empezando ya de este año 2025. Es una situación que hay que dilucidarla, ¿no? Y el futuro que se viene para el país igualmente se juega en las urnas, igualmente está este relacionamiento que tú estás señalando. Yo espero que sea una fiesta democrática. A nivel internacional. Internacionalmente el Ecuador ya tiene que dejar, poner en Google Ecuador y que solo le salgan violencia, corrupción y todos los problemas malos que estamos teniendo, y es hora de que el Ecuador vuelva a tener una agenda seria. Para eso, estabilidad, sí, estabilidad política, de saber quién nos va a gobernar de aquí a 4 años. Es muy difícil con esta idea de que la muerte cruzada, que espérese, que todos los problemas ecuatorianos. Seguridad jurídica, cuáles van a ser las reglas, que existan pesos, que existan contrapesos. Y yo sí, que este es mi ámbito de estudio y de acción, el derecho internacional, que se entienda muy bien de qué lado, cómo nos queremos proyectar hacia afuera. ¿Queremos estar aliados de Maduro? ¿Queremos estar diciendo que eso es la verdadera soberanía? ¿O queremos ser mucho más pragmáticos como lo que hace el Uruguay, por ejemplo? ¿Tú crees que con este relacionamiento y con esto del presidente en primera fila en la posición de Trump, los migrantes ecuatorianos cuando de pronto sean detenidos, porque ahora pueden hacerlo en las iglesias, en los hospitales, en las escuelas, si tú vas a dejar a tu hijo y por ahí no tienes papeles, ya te pueden estar deteniendo? Por supuesto. ¿Van a tener de pronto un trato diferente, un trato menos coercitivo? No sé. Inicialmente se dijo muy claro: todo extranjero que se encuentre ilegalmente en suelo norteamericano será deportado. Así funciona en los Estados Unidos, así funciona en el Ecuador. Usted tiene que estar legal. Si usted es legal, bienvenido. Si usted está de manera irregular, pues tienes que entrar en el proceso de deportación. La pregunta es, ¿nos van a tratar mejor porque el señor presidente se presentó en primera fila? A ver, una cosa es cómo le voy a tratar a un venezolano con quien ni siquiera converso, porque no hay ni siquiera una sección consular con Venezuela. ¿Cómo hago yo para literalmente, mecánicamente, coordinar que llegue, aterrice el avión y salgan? Eso va a ser mucho más difícil. ¿Cómo lo hago con el cubano? ¿Cómo lo hago con el nicaragüense? Y ojalá, cómo se coopera con países amigos, en donde se entiende este respeto irrestricto a los derechos humanos, a todo un protocolo que se tiene que respetar. Evidentemente, entre países alineados que estemos con la misma intención, hablamos de cooperación, hablamos de cómo hacemos para que esto sea un proceso lo más humano posible, lo más ordenado. Pero cuando no se llevan las cabezas, fíjate lo que pasó ayer con Colombia. Entonces, que entren las inspecciones, que entren los aranceles, que se cierren las visas. ¿Cómo voy a tener yo un mejor manejo de esa forma? Pero tú no tienes, quizás, yo entiendo la hegemonía de los Estados Unidos, pero de pronto como que asusta este tema de impositivo que puede tener y a rajatabla, y aquí hacen lo que yo quiero porque soy el país hegemónico. Sí. ¿Y dónde quedas como país? Pues realmente... Me encanta la pregunta porque vuelve otra vez al core de lo que hemos estado hablando, de esta idea de la soberanía. Entonces tienes dos formas. La una es de entregarte, la otra es oponerte y decir que yo voy a ser el molino de viento del Quijote y pelearme a rajatabla, y lo que yo estoy proponiendo, el pragmatismo, por Dios. Que se entienda que la soberanía la ejerce justamente el país. ¿A quién dejas entrar? ¿A quién no dejas entrar? ¿A quién aceptas ayuda en cooperación? ¿A quién no la aceptas? ¿Cómo estamos alineados en intereses conjuntos? Hoy por hoy, nos guste o no, los Estados Unidos siguen siendo economía política, económica, militar, la número 1 del planeta. El Ecuador necesita préstamos de los multilaterales, el Ecuador necesita las inversiones y el Ecuador necesita ayuda militar en cooperación como tal. ¿Quién nos puede dar? Se habló algún momento de Israel y está claro su realidad. Se habló de, veamos, si es que China no da ese tipo de cooperación. Rusia está completamente en otro lado. ¿Quién nos va a ayudar? Los latinoamericanos ya hemos visto que sí, para el soft power, para el discurso, estamos ahí. Pero ya al rato, ¿quién? Han sido los norteamericanos. Entonces yo no estoy diciendo que vamos a entregar ninguna base y que hagan lo que les dé la gana. No es así, por Dios, ya, descontaminémonos de semejantes discursos. Entender que la soberanía y de un país pequeño que necesita ayuda se la ejerce justamente entendiendo cuáles son nuestras prioridades país. Tú dices, tiene que haber un manejo diplomático muy serio. De acuerdo a los intereses, muy política exterior. Exactamente, para no pensar de que vas a entregarle las Islas Galápagos, de que vas a entregar una base en Manta o en otras partes, ¿no? En donde le interesa a los Estados Unidos. Es que esos discursos,
como decía Calle 3 en su canción en Latinoamérica, ese discurso político sin saliva que ya me toca una fibra. Porque volver a 2025 y dar estos pasos de cangrejo hacia atrás y regresarnos 14, 15 años sería una locura. El Ecuador ya no puede tener más estos retrocesos. En suma, no podemos pelearnos con los Estados Unidos. Ni con China ni con los europeos. ¿Por qué queremos abrir esa retórica? No es que es los buenos contra los malos. ¿Por qué quieres pelearte con uno? Y si te vas a pelear con uno, encima más con el hegemón. No te pelees con ninguno, es lo que estoy diciendo. Mantén las mejores relaciones. También hay migrantes en la Unión Europea que están siendo deportados en este momento. Por supuesto que tenemos que seguir cooperando con China. Tengamos las mejores relaciones con el mundo. Lo que estoy diciendo justamente, Osvaldo, es ya, por Dios, déjense de estas estupideces de creer que esto se va a hacer mejor país, mandándonos al diablo y refundando otro nuevo Che Guevara para decir que los buenos contra los malos. Veamos cuál es la política que tiene también el país, ¿no? Con este anuncio que hacen para los retornados, para los que les vayan a Hay un plan deportar. serio, que reconozco, lo digo objetivamente, es un plan serio, que va a ser perfecto, por supuesto que siempre es perfectible. Una cosa será teniendo una anuencia del país que está expulsando al migrante y que pueda ayudar en esta cooperación, y otra será cortado todas las vías. El Ecuador está claro que tenemos un problema muy serio. Se están yendo más de los que regresan. Ahora nos van a regresar a la fuerza muchos connacionales que vienen sin nada, que vienen desesperados, que vienen endeudados, que vienen con muchos traumas. ¿Cómo les vamos a ayudar? Y también entendamos que, bueno, se enquistó Maduro y eso creó otra nueva diáspora que quiere ir al norte, pero si no va a ir al norte, va a llegar al sur. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo estamos cooperando como Latinoamérica para enfrentar esta También se habla de que podría haber una nueva diáspora de venezolanos, ¿no? Está pasando. Y que el país nuevamente, Ecuador especialmente, va a tener también ese efecto, Y como lo tienes que dos tuvimos formas. anteriormente. La una es cada uno disparando al aire y la otra entendiendo. Siempre pongo el ejemplo, Osvaldo, el crimen organizado opera de manera transnacional. ¿Cómo es posible que los estados no puedan cooperar en intereses conjuntos? Esto nos atañe a toda la región y por eso es que yo digo que no es menor el reconocerle a Edmundo González Urrutia, el entender de qué lado de la historia estamos y justamente hacia dónde queremos ir como estado para marcar muy claro cuáles son nuestros objetivos de política exterior y así de desarrollo del país. Esteban, qué interesante y qué importante conversar contigo. Estoy siempre a las órdenes. Agradecido con tu Un placer. presencia, muy amable. Al doctor Esteban Santos, importante analista en temas de política internacional, académico universitario aquí en la programación de Frente al Personaje. No olviden ustedes que estamos en las plataformas de Global Opinion. El programa Frente al Personaje se retransmite a partir de las 19 horas de lunes a viernes. Comparta estos programas. Los contenidos son importantes para seguir contextualizando la programación de Frente al Personaje. Ayúdenos con sus likes en nuestro canal de YouTube y los comentarios, y también el que usted se suscriba es fundamental. El programa llegó gracias al apoyo de... Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. La hueca guarandeña, la mejor hueca del Ecuador. No olviden de compartir este programa. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y nuevos temas. Por ahora, gracias por la sintonía. Soy Osvaldo Morocho Ampudia y nos veremos muy pronto. Cada ecuatoriano es capaz de llegar muy lejos. Pero juntos somos capaces de lograr algo aún más grande. Todos unidos por una democracia multicolor. por un Ecuador mejor. Por eso, este domingo 9 de febrero, ven a votar. Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar.
Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.